Seguimos hablando acerca de números, en este caso con el proyecto de presupuesto 2019 de la provincia de Entre Ríos, y para hablar acerca de este tema, aquí se encuentra en Telediario con nosotros el propio ministro de Economía, el contador Hugo Balay, a quien le agradecemos por estar presente. Contador, ¿qué dice? Bueno, muy buenos días bueno, a ¿cómo todos. anda? ¿Bien? El agradecido soy yo de poder, a través de este medio, llegar a todos los entrerrianos con este proyecto de ley de presupuesto. Si tuviera que calificarlo de entrada, porque se indica que va a arrojar superávit. Sí. Ese sería la calificación, el rótulo, el título. Sí. El título es que después de casi 20 años, desde 1999, que no se elevaba un proyecto de presupuesto superavitario, pero además también con la aclaración de que el presupuesto 2019 no es solo lo que va a ocurrir el año que viene, es consecuencia de 3 años de gestión del gobernador Bordet, donde evidentemente muchas medidas que se fueron tomando dan este resultado o proyectan este resultado para el año que viene, ¿no? Lo que va a ser supuestamente el superávit en 2019 es consecuencia de medidas tomadas con anterioridad a lo largo de la gestión. Exactamente. Y las medidas pueden ser atinentes a los recursos, como fue gestionar frente al gobierno nacional, recuperar parte de coparticipación que años anteriores se había cedido, que se había perdido, y también en hacer eficiente la calidad del gasto, porque este presupuesto, a pesar de fortalecer algunas partidas, producto fundamentalmente de la disminución de atención del gobierno nacional, y en esto el gobernador ha sido muy claro en 2 áreas muy sensibles, que es salud y desarrollo, donde nosotros notamos que la demanda es cada vez mayor y no hay un acompañamiento del gobierno nacional, por eso se fortalecieron especialmente esas partidas. Ahí se puede tener un segundo puntualmente cuál va a ser el destino, lo que está previsto, digamos, en este proyecto de presupuesto. El promedio de gastos el promedio de todos los gastos del Estado tiene un crecimiento respecto a la proyección de 2018 del 20%. Pero puntualmente en el área de salud el incremento es un 40% y en el área de desarrollo llega hasta un 80%. Y acá sí, paréntesis para explicar uno de los motivos principales es que gran parte de los programas sociales, de los programas del Ministerio de Desarrollo, se financiaban con la ley 4035. Claro. Era un fondo específico afectado. Esta disminución en la carga, que obviamente por otro lado beneficia a los empresarios y a los comerciantes entrerrianos porque se deja de tributar o tiene una nueva disminución la ley 4035, hace que el gobernador haya decidido sostener los mismos programas, pero hay que atenderlo con rentas generales porque los fondos afectados desaparecen. Por eso este mayor crecimiento. Y como contraposición de eso, y esto es lo que yo digo cuando hablo de los 3 años de gestión, hay un crecimiento de los gastos de funcionamiento. Nosotros acá circunscribimos el gasto de la estructura del Estado, que solamente se incrementa un 3%. Y esto es consecuencia dentro de otras medidas, por ejemplo, esto que el gobernador ha decidido un tiempo atrás, la reducción de ministerios. Esto es lo que empieza a reflejarse, muchas veces esto son medidas que no tienen... Se empieza a dar en los números. Se empieza a dar en los números. Son medidas que no tienen un efecto inmediato, pero que sí nos permiten hoy, con la absoluta tranquilidad de que ese incremento muy por debajo de la media del presupuesto no va a resentir, de hecho no lo está haciendo, ningún servicio del Estado, ¿no? Bueno, puntualmente, ¿qué va a pasar con los impuestos, por ejemplo? Con los impuestos se respeta el consenso fiscal, o sea, la rebaja que está prevista para el impuesto a los ingresos brutos, fundamentalmente en el sector primario y en la industria se mantiene, o sea que hay una reducción para el año 2019, y lo único que se ha pospuesto por un año de común acuerdo con el gobierno nacional y el resto de las provincias, mediante una adenda al consenso, es postergar la rebaja que iba a tener el impuesto de sellos. Esa es la única modificación tributaria. En lo demás no se contempla ningún incremento impositivo en los tributos provinciales, y sí las provincias estamos haciendo mucha fuerza para que el gobierno nacional sí tome algunas modificaciones en materia tributaria nacional en impuestos coparticipables. El ejemplo más claro es el impuesto sobre los bienes personales, porque desde las provincias, porque en realidad esto lo motorizamos con varios ministros de otras provincias, es que si el presupuesto nacional
a partir de la firma con el Fondo Monetario, exige un déficit cero, exige un ajuste, exige un esfuerzo, nosotros pretendemos que ese esfuerzo sea acompañado también por quienes mayor poder adquisitivo tienen. Entonces, una de las propuestas que nosotros pedimos es gravar con bienes personales, sobre todo los bienes en el exterior. O sea, aquellas personas que han tenido, contribuyentes que han tenido la posibilidad, mediante la ley de blanqueo, de declarar bienes que tenían en el exterior, que hoy sean sujetos del pago de este impuesto. Para esto hemos solicitado, y la semana que viene vamos a tener una nueva reunión con el Ministerio del Interior y también con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, donde queremos sostener esta idea, que en definitiva sí van a ser mayores recursos para la provincia y para los municipios. Bueno, impuestos cooperativos. Hablando de la nación, de la provincia y de los municipios, hay una determinación por parte del Gobierno Nacional de transferir lo que era el tema de los subsidios al transporte a las provincias. Y hace pocas horas incluso el propio intendente de la ciudad de Paraná habló con respecto a este tema y dijo que lo iba a absorber puntualmente la provincia. Ahí estamos en una diferencia, ¿es así? ¿No es así? ¿Qué puede decir al respecto? No, a ver, lo primero es lo que el gobierno decidió es hacer la quita de subsidios. Claro, saca el gobierno nacional saca de su presupuesto lo que destinaba para subsidiar al transporte urbano. Y le dice a las provincias: resuelvan este problema en su territorio. Sí, es un tema muy sensible, hay que hablarlo con mucha responsabilidad. Tengo entendido que algún funcionario municipal habló de una firma, de un compromiso de la provincia. No existe ninguna firma. Esto impacta en el presupuesto de la provincia 900 millones de pesos en el año. Lo que sí el gobernador me ha pedido, y de hecho ya hemos mantenido reuniones con algunas empresas de transporte, que haciendo un esfuerzo, seguramente la provincia, los municipios, porque también los municipios van a verse beneficiados con estas modificaciones tributarias por la coparticipación que tienen, para tratar de que, vuelvo a decir, esta decisión del gobierno nacional de la quita de subsidio no se traslade directamente al usuario, al costo del pasaje. Sí, porque el costo real de un pasaje es imposible de afrontar para cualquier usuario. Por eso, entonces, el esfuerzo que nos ha pedido el gobernador, y de hecho lo vamos a trabajar, no lo estamos haciendo ahora todavía. Primero, esto es a partir del 1 de enero, no falta tanto tiempo, pero hay un periodo. Un tiempo y además, realmente va a estar a partir de la aprobación del presupuesto nacional. Entonces, al menos consideramos nosotros que una media sanción en diputados del presupuesto hace imaginar o pensar de que el Senado acompañaría la aprobación. Entonces ahí ya tendríamos realmente los números de cómo termina quedando el proyecto de ley de presupuesto nacional y enfocarnos nosotros en cuántos mayores recursos vamos a tener para destinarlo, por ejemplo, al subsidio al transporte, al subsidio a la tarifa eléctrica, que es otra decisión del gobierno nacional de eliminarlo, y a lo que no solamente es decisión eliminarlo para el año que viene, sino de hecho ya lo eliminó, que es el fondo de la soja. El subsidio del transporte son 900 millones, si no 900 millones de pesos, sí. El subsidio tarifa social entre 400 y 500 millones de pesos. Ahí arriba de 1000 y pico de millones de pesos. Más 1.500 millones de pesos, que fue la eliminación del fondo de la soja. Esto era afectado 100% a obra pública. Entonces, en este proyecto de presupuesto que nosotros presentamos, también tenemos que generar con recursos del Tesoro, hacer frente a la obra pública que hoy se está desarrollando, porque el financiamiento estaba previsto con el fondo de la soja y dejó de venir. Desde ya. Bueno, ustedes dicen que van a tener superávit. ¿Qué significa después en la práctica el superávit? A ver, para entenderlo, hay dos tipos de superávit. Uno es el superávit primario, y esto lo relaciono con esta exigencia de que a la nación le piden que ese sea cero, ¿sí? Esto es el total de recursos menos el total de gastos, incluida obra pública, sin considerar los intereses de la deuda. ¿Sí? Eso es el gasto. Eso a nosotros nos da... ¿Es el gasto primario? Ese es el resultado primario. Eso a nosotros, al gobierno nacional, le exigen cero, a nosotros nos da 7.100 millones de pesos positivo. Para compararlo, porque las cifras son así difíciles, son muchos ceros atrás, y para, imagino al que está del otro lado, entenderlo no cabe. Pero bueno, este 7.100 millones de pesos positivo se relaciona y absorbe el déficit del sistema previsional, que para el año 2019 está
estimado en 8.000 millones. O sea, haciendo frente a eso, aún es positivo. Es superavitario. Y después vamos al financiero, que por ahí es el más fácil de entender. Cuánto entró y cuánto salió. El bolsillo, la casa de cada uno y todo lo demás. Sí. Este, obviamente, contempla también el pago de intereses de la deuda. De deuda contraída. En este caso, también es positivo en 3.100 millones de pesos. Y tiene su explicación porque en el presente 2018... donde la ley de presupuesto vigente autorizaba al gobierno provincial a tomar un endeudamiento de 6.200 millones de pesos, que obviamente iba a tener consecuencias financieras el año próximo con sus vencimientos, y al mes de octubre, a la fecha actual, solamente hemos tomado endeudamiento por 600 millones, por el 10% de lo que la ley nos autorizaba, nos permitía. Esto, bueno, también creo que es consecuencia de esta tarea que yo a veces digo mes a mes y en realidad es día a día, con el monitoreo permanente del gobernador, porque realmente es él quien está permanentemente en comunicación con todo el equipo del Ministerio de Economía mirando la finanza. Contador, le queremos agradecer por su presencia y explicarle a la gente de qué se trata todo esto. No, por favor, yo voy a aprovechar 30 segundos para agradecer a todo el área del equipo del Ministerio de Economía, en particular en este caso a la Dirección General de Presupuesto y a todo el personal que obviamente en esta época del año dedica muchísimo tiempo a esto. Muchas horas. Sí, muchas horas. Muchas gracias. Muy amable, gracias por venir.